Yo el 4 de julio del 2025 sufro una tromboembolia pulmonar bilateral. Esto hizo que la saturación de oxígeno bajara tanto que terminé en un coma. Después del coma, el mismo día, el 4 de julio, me dio el primer paro cardiorrespiratorio. Dieron el dictamen de muerte cerebral. Todo el tiempo que yo estuve en este estado, yo estaba viviendo una vida totalmente normal y avancé en el tiempo. Era entre el 2030 y el 2031. Entonces todo ese tiempo yo hice mi día a día, yo avancé en mi educación, yo estaba trabajando en una investigación de cáncer, yo tenía mis amigos, iba a fiestas, todo normal. Sí, de hecho, yo sé que va a sonar a lo mejor controversial decirlo, pero yo la siento más real que esta vida. Hoy contamos con un testimonio que no solo desafía la ciencia, sino que además te hará preguntarte qué es real y qué no. Imagínate que te duermes y despiertas en otro año, que han pasado 6 años completos. Trabajas, te enamoras, celebras navidades, avanzas en tu carrera y de repente un día abres los ojos y te dicen que todo eso fue un sueño, que llevabas semanas en coma y que para la medicina tú estabas muerta. Eso es exactamente lo que le pasó a Ruby, pero Ruby no estaba muerta, estaba viviendo en el año 2031. Bienvenidos a Lo Invisible. Hola Ruby, muchas gracias por animarte a compartir hoy con nosotros. Bienvenida al canal. Muchas gracias por la invitación. Espero que esta experiencia que viví pueda contribuir a un mensaje positivo a la persona que necesite escucharlo en estos momentos. De eso yo no tengo ninguna duda, porque después de haber investigado un poco tu testimonio, me queda clarísimo que es un tremendo aporte para cualquier persona. Así que los agradecidos somos nosotros, Ruby. Para ir comenzando, ¿cómo era tu situación emocional, tu vida previo a este evento que vas a compartir con nosotros hoy? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Sí, mira, antes todo esto comienza en julio del 2025. En abril del 2025 yo me casé. Entonces todo mi cambio emocional había sido mucho porque ya no vivía con mis papás, ya no vivía con mis hermanos, estaba experimentando pues una nueva dinámica. Realmente estaba muy positivo, pero sí estaba, algo que hicieron esa pregunta anteriormente, les digo, sí estaba experimentando muchas emociones en ese punto por este cambio. También estaba pensando mucho en el futuro, planteándome metas y todo, y a veces no sabemos que la vida nos puede cambiar de un momento a otro y lo que has planeado o que hay algo que te estresa que va a pasar, tal vez eso nunca va a pasar. O sea, yo siento que desde que me pasó esto, trato de vivir el día a día y disfrutar cada día y no estarme estresando tanto por pensar más lejano. Qué importante eso, ¿no? Entender que en cualquier momento la vida se nos va, bueno, entre comillas, o al menos en esta dimensión, y de repente nos damos cuenta que quizás no hemos aprovechado tanto la vida. Y finalmente, ¿cómo parte tu historia? Sí, yo el 4 de julio del 2025 sufro una tromboembolia pulmonar bilateral. Esto ocurre cuando un coágulo sanguíneo obstruye, en mi caso, las arterias pulmonares, que en lo particular fueron las dos, tanto derecha como izquierda. Esto hizo que la saturación de oxígeno bajara tanto que terminé en un coma. Después del coma, el mismo día, el 4 de julio, me dio el primer paro cardiorrespiratorio. En lo que se dieron cuenta, se tardaron más de 5 minutos porque de alguna extraña manera el monitor no alarmó. O sea, el monitor ya no marcaba signos, pero ellos no se dieron cuenta de inmediato. La que se dio cuenta en ese momento fue mi mamá, que ella creyó que se me había desconectado algún cable porque me estaban moviendo, entonces que por eso no marcaban los signos. Ella me platica que recuerda que le avisa a las enfermeras me empiezan a tomar los signos y se dan cuenta que realmente ya no tengo signos, la sacan de la habitación y empiezan a dar las maniobras de reanimación. Me dieron 3 descargas de desfibrilador, epinefrina, y fueron en total 5 minutos de compresiones. Con eso lograron reanimarme. Ese fue el 4 de julio a las 10. Posteriormente, el 5 de julio a las 3 de la mañana, me trasladan a otro hospital de alta especialidad, en donde me da el segundo paro cardiorrespiratorio. En este paro duró más de 10 minutos, también igual fue epinefrina, fueron compresiones y fueron descargas de desfibrilador. Vuelven
a reanimarme, o sea, vuelvo a latir el corazón, pero ya cuando ellos revisan pupilas se dan cuenta que ya hay un daño cerebral irreversible. Entonces aquí empieza una discusión entre los doctores y todo de que, bueno, la regresamos, pero ¿en qué condiciones la regresamos, no? ¿Cuál es lo que le va a esperar? Después de pruebas neurológicas, dieron a los días que yo ya estaba en estado vegetativo, ya no reaccionaba a ningún estímulo, no tenía sedantes, no despertaba y se dieron ese dictamen días después del estado vegetativo, dieron el dictamen de muerte cerebral, porque ya no había actividad, ya el cerebro Oh, estaba en un estado totalmente inflamado, sin actividad, sin registro. Fue lo que me comentan mi esposo y mi mamá, que fue un debate entre los doctores que unos decían que bueno, probablemente quede vegetativo, pero no tiene muerte cerebral y a ver qué pasa, ¿no? Y otros decían, es que ya tiene muerte cerebral, o sea, ya no hay manera que regrese. Y ese fue el dictamen que hubo en ese momento. Les menciono yo mucho en mis redes sociales que, que yo, obviamente, ¿verdad? A la fecha creemos que fue erróneo por la manera en que estoy yo en este momento, pero en esos meses, en julio del 2025, eso es lo que mostraban las pruebas. De hecho, le habían dado las pláticas a mis familiares de la donación de órganos porque ya era una opción por la edad que tengo, por los antecedentes saludables y todo, era un candidato muy bueno para donar. Entonces, posteriormente a esto, por lo que yo empecé a contar esta historia fue porque mi mamá y mi esposo y todos creían que yo estaba sufriendo muchísimo cuando estaba teniendo todo esto, ¿no? Que estaba teniendo múltiples cirugías, por ejemplo, aquí tengo la traqueostomía, que es la que me ayudaba a respirar, tenía un catéter de hemodiálisis, tenía un catéter que me alimentaba, traía sondas, todo lo que se imaginen me lo hicieron para que pudiera sobrevivir. Y ellos creían que yo sufría mucho. Entonces, cuando yo despierto, yo me doy cuenta que lo que yo había vivido por años había sido, pues, no real, por así decirlo, ¿no? Hasta la fecha estoy tratando yo de entender qué pasó, porque ahora me voy a introducir en eso. Todo el tiempo que yo estuve en este estado, yo estaba viviendo una vida totalmente normal y avancé en el tiempo, llegando a un límite de tiempo que yo calculo que era entre el 2030 y el 2031 para la edad que yo tenía en ese entonces. Entonces, todo ese tiempo yo hice mi día a día, yo avancé en mi educación, yo estaba trabajando en una investigación de cáncer, yo seguía contribuyendo a mi investigación, yo seguía con mi esposo de ahorita, yo estaba con mis papás de ahorita, yo tenía mis amigos, iba a fiestas, todo normal, con una vida cotidiana. Entonces el punto que cuando yo despierto, yo recuerdo que despierto y veo a mi mamá, a mi esposo y a mi hermano, pero los veo de una edad diferente a la que yo los recordaba. ujú. Entonces empezó a ser muy frustrante para mí porque no entendía qué estaba pasando. Por días yo creí que ese despertar mío en esta realidad era una pesadilla que estaba sufriendo y que dije, no, es que esto es una pesadilla, yo voy a despertar ya en la vida que yo tenía, esto no es real. Entonces, cuando yo ya me doy cuenta que sí es real, recuerdo mucho la primera noche que comprendo realmente que es real y los monitores empiezan a alterar porque me empezó a dar taquicardia porque estaba sufriendo un ataque de ansiedad al no entender lo que estaba pasando. Tuvieron que sedarme por esa noche porque yo no entendía. Posteriormente mi hermano se comunicó. Mi hermano era el único que me contó qué fue lo que me había pasado. Mi mamá y mi esposo como que tenían miedo de contarme por la reacción que iba a tener. Pero ya cuando mi hermano me contó, yo lo único que le dije, o sea, porque no podía hablar, cuando tienes el tubo de traqueostomía no puedes emitir sonido por la boca, no puedes hablar, entonces solo movía los labios y yo le dije dos palabras, le dije encontrar y perdida, porque yo creía que yo me había perdido y ellos me habían encontrado, porque lo último que yo recordaba de la otra vida es que había sufrido un ataque muy violento por tres hombres en una fiesta. Entonces empecé a creer de que, ok, estoy en el hospital porque sufrí el ataque, ya me encontró mi hermano, entonces ya estoy bien, pero juraba de que hasta yo escuchaba de fondo a la policía. Dije, ahorita van a llegar la policía y van a decirme que reconozca los rostros y sí, los tengo en la mente, sí los voy a poder reconocer. Entonces me costó mucho como entender que eso no era
que no era real. Ya con el tiempo él me dijo, no, es que realmente lo que te pasó fue que tú te despertaste el 4 de julio, no pudiste mover las piernas, le hablaste a Leo, Leo es mi esposo, él fue por ti, te llevó al hospital. Eso me empezó a contar todo lo que te conté anteriormente médicamente, pero yo juraba que todo eso era falso, o sea, porque yo recordaba otra vida, otro país, otras cosas muy diferentes a la que realmente vivo hoy en día. Ahorita yo vivo en México, en ese entonces también vivía en México, pero México para mi percepción de ese entonces era muy distinto ahorita. Que el momento que que me animé, ¿no?, a contarlo en redes sociales, se generó mucha controversia por la manera en que yo describo México, porque me dicen, ¿cómo es posible que en 5 o 6 años de lo que estás contando exista ese avance que tuviste? Le digo, al menos en mi perspectiva, lo que yo vi, sí es así. O sea, me atreví a decirles, es que ya vi un país más desarrollado. A mí me tocó ver eso. Y les dije, es que para mí ya era muy primermundista. Lo que me refería es que México, o sea, yo recuerdo mucho México y Estados Unidos, y era muy parecido ya, al menos la ciudad donde estaba yo, que era Monterrey, a las ciudades de Estados Unidos. Y recuerdo también la sociedad, o sea, en conjunto con nosotros como seres humanos, ya teníamos una interacción distinta a la que tenemos ahorita. Entonces eso fue lo que en ese punto pues generó mucha conversación, ¿no? También por lo que les mencionaba de los avances tecnológicos, la parte política, el presidente que teníamos en ese entonces, la manera en cómo podíamos nosotros, cómo lográbamos una mejor integración como sociedad. Entonces el hecho que yo despertara aquí, yo les digo, para mí esto fue verdadero infierno, despertar aquí, aquí sentí el dolor, aquí sentí realmente lo que es sufrir y allá nunca lo sentí. Realmente no sé cómo, pero estás en una realidad donde tú estás sano, donde no tienes la enfermedad que tienes acá y donde realmente estás viviendo una plenitud y una vida pacífica, que yo les menciono mucho, es que hay paz y una tranquilidad que aquí no es indescriptible. Ahora también otra cosa que yo recuerdo, pero todo esto que cuento yo lo cuento un poco salteado porque no sé qué va primero, qué va después, porque todos son recuerdos que tengo, pero no recuerdo el orden de los recuerdos. Entonces les digo que cuando recién despierto, otra cosa que cuando ellos me platican qué me pasó, viene a mi memoria un recuerdo, que yo no le hallaba el orden si había sido un sueño, porque yo creía que era un sueño de la otra realidad y ahora resulta que era un recuerdo que vivía acá. Que lo que yo viví el 4 de julio cuando me dio la tromboembolia, no lo recuerdo nada, solo recuerdo una cosa, que fue verme a mí, o sea, verme a mí arriba de mi cuerpo y ver a los doctores, muchos doctores, batas blancas alrededor de mí, diciéndome que me calmara, pero yo no sentía sensaciones, era como desvanecerme en el aire, o sea, fue eso. Después recuerdo ver como un reflector blanco muy brillante y de ahí introducirme a lo que fue ya, por así decir, que me decían, es que fue un salto cuántico, no, tú saltaste de esta realidad a otra. No, no sé realmente, todavía hay gente que me dice que ni siquiera tú entiendes qué te pasó, es que no lo entiendo, o sea, para mí es muy choqueante eh, saber qué me pasó, son muchas teorías, ¿no? Pero yo trato de contarlo lo mejor que puedo. También otra cosa que les digo, durante, después de atravesar esa luz, algo que pasa, que la gente que tiene epilepsia, no sé, a lo mejor a algunos les pasa lo mismo que a mí, pero cuando convulsionas, empiezas a ver muchas imágenes de recuerdos que pasan uno sobre otro, uno sobre otro. Es lo mismo que yo miré por mucho tiempo en la otra realidad, que yo creía que eran como mis sueños. O sea, yo dije, esto es un sueño, estoy soñando, pero son muchos recuerdos y la gente me dice, es que, ¿qué recuerdos son? ¿Los más importantes de tu vida, los más traumáticos? Y les digo, no, es que son todo tipo de recuerdos, desde lo más simple hasta lo más importante, pero les digo, hasta un día que estás tomando algo y lo bebes, eso lo vas a recordar. O sea, pero empiezan a pasar muy rápido, muy rápido, muy rápido. Después de eso, pues yo ya viví mis días. ¿Cuándo empezó a ser raro? O sea, ¿cuándo dije yo, es que algo está extraño, ¿no? Porque me dicen mucho de que no notaste que era otra realidad porque no estaba tu familia y así es que les digo, es que sí estaba mi familia, sí estaba mi mismo papá, mi misma mamá. Bueno, lo que pasaba con mi papá, eso sí es una variación, que les digo que mi papá aquí, yo tengo a mi papá presente, allá sabía que tenía un papá, pero nunca lo vi.
Entonces, eso está extraño. Pero mis hermanos eran los mismos, y mi esposo era el mismo, mis mejores amigos eran los mismos. Nada más hay otras personas que ya este, existen y aquí no los he conocido, o sea, no tengo idea si algún punto los voy a ver o no, pero sí es algo que extraño mucho. Bueno, entonces empezaron a pasar mis días normales, cotidianos, yo paso el tiempo, yo iba a fiestas, yo vi a mi hermano, yo vi a mi amiga, todo fue pasando con el tiempo, hasta que lo último que yo recuerdo fue que asistí a una fiesta en casa de mi hermano y no sé cómo, o sea, yo terminé con unos asistentes de la fiesta que yo creía que eran amigos de mi hermano y ellos me atacaron. Yo de aquí paso a un hospital, pero paso a un hospital en casa. Y luego con el paso del que iba teniendo ahí, con el paso del tiempo ahí, llega a mí una persona que me cuida, que era su casa, que era un veterinario. Entonces yo me quedo así de que, ¿por qué me está cuidando un veterinario? O sea, ¿qué tiene que ver en la salud, o sea, en salud de medicina humana, un veterinario? Y él platica conmigo, está conmigo, a veces estaba ahí mi esposo sentado, se iba, pero todo era un hospital adaptado en casa. Recuerdo a la mamá de él, recuerdo a mi mamá, que, o sea, escuchar sus voces, no verlas. Y él es el que estaba más tiempo conmigo. Cuando yo despierto, yo le cuento a mi mamá, oye mami, pero ¿por qué yo estuve un tiempo o sea, ¿por qué viví un tiempo en un hospital en casa? Y ella me dice, ¿cómo? Y luego ya le empiezo a describir, sí, ¿y por qué me cuidaba un veterinario? Que su familia se dedica a esto, y que él tiene tanta edad, y que tiene tantos hermanos, que su mamá es así, o sea, le empiezo a decir todo esto. Y me dice, es que no es posible que tú me estés diciendo eso, porque la persona que me estás describiendo era tu compañero de cuidados intensivos que también estaba en coma contigo. No, no No, sé, no sé, no sé de qué manera hubo una conexión de él conmigo y yo lo vi a él sano. Yo en ese punto yo ya estaba enferma, pero él estaba sano y él me cuidaba. Y después, lamentablemente nos enteramos que él ya falleció, o sea, él trascendió y yo desperté acá. O sea, yo confío, o sea, si me preguntas a mí, yo confío que él se quedó en esa realidad que estábamos y yo sí regresé acá. Pero porque cuando ya entendí esto, yo traté de encontrarlo porque yo quería saber si él me recordaba, o sea, quería saber si todo lo que conversamos todo ese tiempo fue real, pero ya no tuve la oportunidad. Lo subí a mis redes sociales porque como despedida y agradecimiento a lo que fue y agradecerle porque fue mi apoyo emocional y espiritual en ese punto. De alguna forma, ¿verdad? Él me encaminó a que yo pudiera despertar, porque antes de despertar yo tuve que atravesar algo muy horrendo, o sea, les digo yo que es como si fuera un túnel, pero por el contrario de no un túnel de luz, un túnel de oscuridad, un túnel realmente horrible y desgarrador, que yo les menciono. Tal vez muchas personas no logran despertar porque no saben, o sea, no saben diferenciar que eso es real y que no, porque es más fácil quedarse del otro lado donde todo está bien que atravesar algo horroroso para no saber qué te espera al final. Entonces, durante todo ese camino fue muy doloroso, fue muy desgastante, me ensangrenté totalmente. Les he generado, una vez que lo subí en un video de TikTok, imágenes, porque no sabía cómo sacarme mis recuerdos, ¿verdad? A la mente. Entonces me empecé a crear con imágenes con inteligencia artificial, que les digo, miren, comienza así, a lo que yo puedo recordar. También otra cosa que les menciono es que tú enfrentas tus peores traumas de la vida. No es como, por ejemplo, que le tengas miedo a un animal, no, es realmente, si tu mayor miedo es que se te muera tu hijo, vas a ver morir a tu hijo, pero de la manera más atroz que te imagines, y eso es lo que vas a experimentar, y no vas a saber si es real o no. Después, por eso yo les digo, tal vez mucha gente no quiere atravesar eso y se regresan mejor a la parte donde está vivo su familiar, que no saber qué te espera del otro lado. Yo fui, no sé por qué razón, ¿verdad? Fue algo más fuerte de lo que yo creí, que era una fuerza que yo creo que era el amor de mi familia que estaba acá, que me impulsó a seguir porque empecé a revivir todo lo traumático de mi vida, pero atrocidades tras atrocidad, volver a revivir el ataque, que me cortaran, que me golpearan, que me lastimaran, voces horrendas, tocamientos, o sea, fue espantoso, espantoso, hasta el punto que lo último que ya
o sea, ya hubo un momento que yo les digo, es que yo me quería rendir, es que yo no quería seguir caminando, porque iba a caminar, yo no sabía qué me esperaba del otro lado, qué es lo que me estaba impulsando a caminar. Y yo escuchaba a mi mamá decir, Rubí, despierta, Rubí, despierta, Rubí, despierta. Yo creo que eso fue lo único que me hizo que me levantara después de que me tiraran tantas veces y que hiciera que yo siguiera el camino. Al final logré llegar a esa luz y es cuando abrí los ojos aquí. Es cuando vi el Mm, rostro, lo primero que volteé fue ver el rostro de mi mamá llorando porque yo había despertado y era increíble porque ellos les acababan de decir que yo jamás iba a despertar. Y lo que habían decidido ellos era mantenerme conectada en casa hasta mm. que Dios les diera mi vida, o sea, hasta que Él decidiera cuándo. Pero no había manera que yo despertara. Entonces, ahora les digo yo, les menciono mucho, no culpen a sus familiares si deciden despertar o no, porque en lo particular yo no sabría decirles qué están viviendo ellos allá. También es muy horrendo el hecho de poder despertar, porque despiertas en un verdadero infierno. Desperté aquí, pero no desperté así como estoy. Desperté como una muerta con vida. Todos mis órganos tenían fallas, ni siquiera, o sea, el daño neurológico era inmenso, no tenía ni siquiera, tenía una inmovilidad, o sea, ahí tengo un video que recién subí, que cuando me grabaron, solo podía mover la cabeza, o sea, despertar en esas condiciones y también sin saber el pronóstico de cómo vas a despertar o qué va a progresar, ¿verdad? Tu recuperación es incierto, por eso les menciono mucho a las personas. No se culpen a ustedes mismos, no culpen a sus familiares. Realmente es un proceso muy difícil de lograrlo y también no todos despiertan de la misma forma o con la misma recuperación. Mi recuperación se debe a muchas cosas, entre ellas milagrosas, porque es inexplicable hasta la fecha. No hay manera de por qué desperté así. Lo único que yo les puedo decir, y les repito mucho, que si tienen un familiar en coma, estado vegetativo, que ya los dictaminaron con muerte cerebral, háblenles, o sea, díganles que todo está bien Mm. y sí los escuchan, porque yo escuchaba a mi familia. Mucha gente también ha comentado que ellos también escuchan cuando estuvieron en ese estado. Entonces, como mensaje, que fue mi principal motivo para hacer los videos, fue explicar que no se siente dolor el morir. Mucha gente le tiene miedo a morir, creen que es horrendo. En mi experiencia no fue así. No sufrí dolor, estaba viviendo una realidad buena, estaba siendo feliz, estaba teniendo una paz que nunca tuve acá. Y el hecho que yo regresara, no sé por qué razón es, todavía estoy descubriendo el propósito de todo esto, pero espero que al menos mi experiencia sirva para ayudar aunque sea una persona, y sé que ha contribuido, al menos hace poco tiempo que llevo, y espero que siga contribuyendo. Por eso lo cuento, ¿verdad? A pesar de todo el hate que conlleva, de toda la gente que dice que es mentira, de la gente que no cree, pero hay más gente que le aporta a la que se niega a creer que esto es verdad. Bueno, sin duda. Es que también yo creo que TikTok es una plataforma que congrega a muchos haters, ¿no? Y volviendo al tema, cuando tú estabas viviendo tu vida allá, ¿cómo la sentías? ¿La sentías tan real como acá? Tenías como las rutinas del día a día, te levantabas en la mañana, hacías tus cosas, después te ibas a dormir en la noche, después te levantabas al otro día. ¿Cómo era la dinámica? ¿Cómo era la forma en que sentías la vida? Sí, de hecho, yo sé que va a sonar a lo mejor controversial decirlo, pero yo la siento más real que esta vida. O Mm, sea, la otra vida realmente siento como si sí hubiera sido la vida con la que nací. Y aquí tengo muchas variaciones que allá no tenía y ha sido muy complejo para mí. Me dijeron que tienes que tener cuidado con eso porque te va a dar una despersonalización, que es como algo psiquiátrico ya. Y les digo, es que, o sea, no sé ni cómo decírtelo, o sea, para mí esa era mi vida real. Entonces les hago mucho esta semejanza. Imagínate tú estar ahorita en el 2026 y que te despierten en el 2020 y esos 6 años que viviste no fueron reales. O sea, nada fue real. Entonces, ¿cómo lo tomarías? ¿No sería traumático o choqueante para ti saber que retrocediste 6 años de tu vida y que todo lo que viviste, que tú sentiste que era real, no fue así? O sea, fue día tras día, o sea, fue una vida de despertarme, de hacer mis actividades, de convivir con mi familia, de incluso me dicen, hay niños, sí había niños, había perritos, había animales, todo muy normal, pero mejor. O sea, mejor que aquí, mucha calidad, muy diferente. Por eso mucha gente me dice, es que tú estabas en tu propio cielo creado por ti misma.
No lo sé, si fue así, pues lo agradezco, o sea, no sé qué hice para merecerlo, porque era realmente bellísimo y Mm. se siente, no sé, como que en esta vida, en este cuerpo, es diferente peso al otro. No sé cómo explicarlo. Allá era más ligero las sensaciones, más ligeros las cosas. No sé por qué al final me tocó presenciar ese ataque horroroso, porque yo les digo, todo lo que yo viví por años fue hermoso. No sé por qué tuve que vivir eso, o si tenía que vivir eso para poder despertar. O sea, no sé de qué manera o cómo fue, ¿no? Mucha gente me dijo, es que esos tres hombres que tuviste realmente eran demonios o lo que atravesaste fue el infierno, o sea, yo no sé explicarlo, ¿verdad? Pero les digo, para mí era más real eso. Lo otro que me resulta interesante es que finalmente tú viviste estos 6 años con la misma percepción de tiempo que acá, es decir, como nosotros sentiríamos una vida lineal durante 6 años, y eso implica muchos meses, muchos días, rutinas. Es bien impresionante eso. Fue pasando el tiempo, o sea, Ujú. hubieron navidades, años nuevos, cumpleaños, todo normal, ¿no? Yo en mi trabajo iba avanzando porque era un proceso muy largo el que yo tenía que atravesar, entonces yo iba avanzando todo eso. Por eso, en mi perspectiva, yo creo que se terminó en el 2030, 2031, por la edad que yo tenía en ese entonces, o al menos es lo último que se me permitió recordar, porque no recuerdo algo más a futuro. Alguien me dijo que realmente, o sea, muchas personas que se han comunicado conmigo, ¿no? De esta parte espiritual y así. Me dicen que mi alma es más, o sea, como que yo tenía esa percepción por la percepción que se ve mi alma, pero realmente era mayor. Entonces, yo lo único que yo les puedo decir es que yo calculo que fue ese año por la edad que yo recuerdo que tenía y cómo me miraba yo físicamente en ese entonces. También hice un cálculo que el último cumpleaños que recuerdo de mis hermanos, las edades que tenían ellos, ya preguntando acá con ellos, ya tuve conversaciones de que, oye, ¿ha pasado esto o no pasó esto? Sí vivimos esto, no hemos Mm. vivido esto. Entonces ya fui yo calculando a retrocederme cuántos años habían pasado. ¿Nunca te ha entrado en la duda que quizás esa vida que estabas viviendo era la real y de ahí te pasó algo y estás viviendo esta vida? Y mientras estás viviendo esta vida, después vas a volver a la otra vida y ahí te va a aparecer esta vida, la ilusoria y no la real. Sí, o sea, alguien me dijo, oye, ¿y qué pasa si todavía sigues en coma? O sea, si estás en coma ya y de repente regresas. O sea, me preguntaron, ¿quieres regresar? Y les digo, sí me gustaría regresar porque extraño a mis familiares de allá, pero tampoco quiero que los familiares de aquí sufran, porque fue horroroso lo que ellos vivieron acá. Entonces, es algo que he hablado con mi mamá, le digo, mami, si existe otra mamá como tú, pero que está allá llorando por mi coma o mi fallecimiento, y esta no soy tu hija, ¿no? Biológica de toda la vida, bueno, la que tú en esta realidad tuviste. Mi mamá me responde, no, que eso no le importa, que ella está feliz porque yo estoy aquí. Pero también, ¿verdad? El hecho de pensar que a veces me atormenta en la noche pensar que existe otro esposo mío, otra mamá mía sufriendo y esperando que yo despierte y eso no va a pasar. Pues no entiendo, ¿verdad? Ujú. También leí lo de la inmortalidad cuántica, que dice que realmente nunca morimos para nuestra propia percepción. Entonces, al punto de, según morir aquí, morir allá más bien, morir allá, no morí porque regresé acá. Entonces, no entiendo también yo esa parte, ¿no? De qué pasó. Mucha gente me ha dicho, es que tal vez la conciencia de ese año, de alguna forma la trajeron a este año para que sobreviviera porque tu cuerpo estaba preservado. O sea, a pesar de que ya no había actividad, mi cuerpo estaba preservado. ¿Cómo es posible que de un día a otro, al decirme que ya no tenía, yo despierto con la actividad neuronal intacta? Si ustedes ven mi resonancia, que no falta mucho que vaya al neurólogo, voy a grabar un video de eso para enseñarles, está infartadísimo mi cerebro. Mi cerebro está infartado de todos lugares posibles y hay partes que explotaron, o sea, se trombosaron por la falta de oxígeno. O sea, ¿cómo es posible que este cerebro hoy en día sea funcional? Al punto de que puedo caminar, puedo hablar, puedo moverme, puedo comer y puedo respirar por mí misma. Si uno piensa que tú no tenías actividad cerebral en el fondo,
¿Cómo podrías haber imaginado toda esta experiencia, ¿no es cierto? Con tanto detalle profundo, si no hubiese habido actividad cerebral. Entonces, claro, es como súper milagroso. Y cuando tú piensas así como hay gente que puede intentar argumentar que imaginación, que son alucinaciones, cuando no hay actividad cerebral, es imposible desarrollar estos relatos con una lógica coherente y con tanto detalle, ¿no? Sí, justo lo que me decía en la entrevista que fui hace poco de ¿Mm? AJ Park, que me dijo, es que si tú no tenías actividad cerebral, científicamente estaría comprobado que tú no puedes soñar, porque mucha gente me dice, es que lo que tú tuviste es un sueño. ¿Cómo es posible que yo haya tenido un sueño si ni siquiera mi cerebro era capaz de crear eso? O al menos lo que ellos pudieron detectar no era una manera viable en que el cerebro pudiera crear esos escenarios que me mencionan de que, no, es que tú estuviste soñando. ¿Cómo? Si no había sedantes, si no había actividad, ¿de qué manera estuve soñando? ¿Y tú cuando te mirabas al espejo en esa otra dimensión, te veías igual que ahora? ¿Te veías un poco distinta? ¿Te veías mayor? ¿Cómo te veías? Sí, no me miraba mayor, pero Mm. algo sí, distinto. Yo veo fotos mías de antes de que me pasara esto, que me enseñaron, porque para ayudarme a recordar, me mostraron fotos de mi boda y así. Bueno, si tú ves esas fotos y me ves ahorita, me veo muy distinta. Y a como yo me miraba en ese año es muy parecido como me veo ahorita, pero un poco mayor. Pero la cosa está muy, o sea, sí pasé por muchas cosas, pero sí está muy diferente como el físico. O sea, hay variaciones de cómo miro antes y hay gente que se mete a mis TikToks de antes y dicen, es que pareces otra persona, o sea, no te ves Mm. igual y cómo hablas y cómo gesticulas, todo eso y no sé, como que me empezó a causar y yo empecé a verlos y dije, no, sí es verdad, pero no sé, ¿verdad? De cómo hubo esta variación. Oye, ¿y cómo era esa vida en otra dimensión, en ese otro México o Estados Unidos? Entiendo que tú también estuviste en Estados Unidos ahí. ¿Cómo era la tecnología? ¿Cómo se relacionaban las personas? ¿Cómo era la infraestructura, las calles, los vehículos? Porque en el fondo es como volver del futuro, ¿no? Recuerdo mucho que me dicen, por ahora, por el uso de la inteligencia artificial, que si iba a llegar un punto en que la inteligencia artificial, al menos hasta el año que yo viví, que ya nos supere a nosotros como seres humanos. Y les digo que lo que yo viví no fue así. O sea, ya la inteligencia artificial estaba muy adaptada a las casas para automatización de tareas. ¿A qué me refiero? A que ya existían en muchas casas, o sea, de todos los niveles económicos, ciertos aparatos que ayudaban a automatizar tareas, por lo cual teníamos menos estrés de ese tipo de cosas. Entonces ya había una convergencia entre el humano y la inteligencia artificial para ayuda positiva, no que nos suplanten a nuestro, o sea, que pongan un robot que nos sustituya, no es así, sino que nos ayudaban a que fuera más fácil nuestra vida, porque yo recuerdo mucho que la casa de mi hermano, o sea, la casa de mi hermano que él tenía en ese entonces, él ya contaba con todos estos aparatos que le ayudaban, por eso había mucho tiempo libre. Que otra cosa que yo les dije, que para ese punto yo no recuerdo que nosotros fuéramos tan dependientes a las redes sociales como lo son ahora, que si vas a cualquier lugar la gente está totalmente pegada a su teléfono. Les digo, lo que yo vi ya no era así. No sé por qué, pero ya no era así. Ya todos, había mucha, porque yo recuerdo mucha comunicación como la que estamos teniendo ahorita, pero con personas que ya no había necesidad de tener estos aparatos. No sé por qué no los teníamos, pero al menos eso ayudó muchísimo a que como sociedad empezáramos a crecer más, desarrollarnos más. Que a la gente le cuesta mucho creer esto, ahorita que lo he contado, y que se les hace muy imposible creer que había una mejora educativa, que había una mejora social, que había una mejora en sector salud en México. Y les digo, principalmente porque es difícil de creer. O sea, porque no, o sea, siento que desde nuestra perspectiva, el hecho de negativizar esto, o sea, creer que es imposible, también está creando ese escenario imposible para el futuro. Si nosotros empezamos a creer que esto es posible y empezamos a contribuir realmente como sociedad, pues vamos a crear ese escenario positivo para todos, que yo espero que sea lo que yo viví sea también lo que vivamos aquí, porque era muy, muy bueno para todos. Ya no voy a decir, ¿verdad?, que la pobreza no existía,
pero existía un mayor desarrollo, que realmente la gente que ahorita vive en condiciones vulnerables en ese entonces ya no eran esas mismas condiciones, que había mayor oportunidad en sector salud. Las investigaciones en México estaban destacándose mucho. En lo particular, yo con mi investigación de cáncer ya iba muy avanzada. Ya los científicos mexicanos tenían mayor reconocimiento, porque muchas veces ni siquiera en México existe ese apoyo. Se van y migran a otros países porque aquí no existe como el confiar en que es posible ese talento mexicano, ¿no? El avanzar en estos temas del sector salud. También les mencionaba yo mucho este tema, no me quise meter tanto, pero hay un tema político, ¿no? Importante, que yo les describí cómo era el presidente de México en ese entonces y les dije, en mi perspectiva, al menos en mi entorno, todos estábamos de acuerdo con ese presidente, que fue de cierta manera el que impulsó a que se llegara a un desarrollo positivo al país. Porque ahorita, por la violencia que está sucediendo, es difícil de creer eso, pero les digo, vamos a, o sea, recuerden que está en nosotros la decisión, ¿no? De qué queremos para el futuro. Si creemos que eso es imposible, pues estamos materializando un mundo negativo como el que tal vez estamos presentando en ese entonces. Entonces les digo, también se trata de tomar decisiones positivas. Mucha gente me dice, es que lo que tú viste es tú, lo que te va a suceder a ti. Digo, bueno, si eso positivo me va a suceder a mí, ¿por qué no creer que también te puede suceder a ti o a ti o a ti? O sea, ¿por qué no encaminar tu vida a eso? Claro, en el fondo tú viviste una secuencia de vida, ¿no? Como una línea de vida. Yo estoy convencido que hay múltiples vidas paralelas y en función de las decisiones que vamos tomando vamos transitando por unas u otras, ¿no? Ujú. También extraño, me dicen, es que ¿por qué dices que extrañas a personas si vivías con tu misma familia? Porque hay gente que, o sea, como que no han entendido mucho, que hay personas que allá existen y aquí no, y son amigos míos que extraño, y que no hay manera que los vea porque no existen aquí. No los he encontrado al menos. Y hay gente que me ha escrito que me dicen, es que yo te recuerdo. No he como que profundizado en realmente investigar o tratar de contactarme con ellos, porque pues hay mucho tipo de personas, ¿verdad?, que te escriben. Mm, Pero claro. yo les digo, es que extraño eso, o sea, extraño el amor que tenía ya, la paz que tenía ya, la seguridad, y extraño también, o sea, me duele mucho que las personas sufran aquí, que exista sufrimiento, que exista dolor, que exista incertidumbre, que realmente no haya una seguridad para muchas personas y que sufran eso porque yo quiero, o sea, quiero dejarles el mensaje que hay que confiar que podemos construir ese futuro para todos. Porque si Mm. se niegan a creer que eso es posible, pues no va a ser posible. Y yo quiero confiar en que eso va a pasar. ¿Qué sensación te dio cuando volviste aquí y viste a tu familia, a tu marido, a tu madre, y los ves como 5 o 6 años más jóvenes? ¿Lo notaste inmediatamente? ¿Te diste cuenta que estaban más jóvenes? ¿Cómo fue eso? ¿Qué te ocurrió? Porque, bueno, cuesta un poco entenderlo. Es como si de repente cualquiera de nosotros está, le ocurre algo y de repente se despierta en un hospital y está en el año 2020. Cuesta ponerse en la situación, ¿no? Sí, primero yo por unos 2 días yo creo creí que era una pesadilla. O sea, yo Claro. dije, es que dije, no, no es real. O sea, yo voy a despertar. Y cuando yo dormía, yo volvía a mi otra realidad, donde podía caminar, Mm. donde estaba con mi familia. Entonces hubo unos días que fue como un aquí y allá, hasta cuando ya entiendo, o sea, ¿cuándo fue cuando ya entiendo? Porque cuando recién despierto, yo todavía estaba muy insensible físicamente, o sea, no sentía nada. Entonces me tocaban, pero yo no sentía nada. Entonces yo dije, es que es un sueño, o sea, no estoy sintiendo, pero eso es un sueño. Y después, cuando empiezo ya a sentir, es cuando empiezo a darme cuenta que esta era mi realidad. Yo dije, no, esto es una pesadilla, esto es el infierno, o sea, esto no es mi realidad. Entonces me costó mucho, fue muy traumático, lloré demasiado, fue ataques de ansiedad, fue llanto, quería gritar y no podía porque tenía la traqueostomía, quería hablar, quería pararme, quería huir, no podía hacer nada, mi cuerpo estaba inmovilizado, no podía ni siquiera emitir un sonido por mi boca de algo, lo único que yo decía, que le alcancé a decir a mi hermano, ayuda, 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 porque yo necesitaba una respuesta, necesitaba entender qué me había pasado. Y después de esto, lo que siguió fue sobrevivir.
fue aferrarme, dije, aceptar que esa era mi realidad y aferrarme a sobrevivir, porque muchas veces quise morir. O sea, yo dije, es que ya no quiero, o sea, yo quiero morirme, ya no quiero esto. No podía Mm. respirar, yo me ahogaba, me salían coágulos de sangre de la tráqueo así, de ahogarme totalmente y otra vez regresarme, ahogarme, regresarme, ahogarme, regresarme. Yo no Uh, quería, o sea, yo no quería eso, estaba, mm. todos los brazos, todo esto lo tenía lleno de moretones, se me movía el catéter, me empezaba a desangrar, o sea, fue realmente horroroso. Pero yo miraba los ojos de mi mamá y de mi esposo y dije, es que yo no me puedo rendir, yo necesito permanecer aquí. Y cerraba los ojos y le pedía a Dios, Dios, por favor, si me dijiste que regresara, dame la oportunidad de regresar bien. O sea, por favor, yo me voy a esforzar, pero dame esta oportunidad. Voy a aguantar todo y nada más cerraba los ojos y yo trataba de mostrarme fuerte ante mi familia, aunque por dentro yo estaba destrozada, aunque por dentro yo ya no quería vivir y me tocó una cirugía totalmente despierta y la anestesia no me hizo efecto y yo no podía decirles. Me insertaron un tubo, por aquí me hicieron pleurocentesis, donde te meten un tubo para drenarte el líquido del pulmón. Recuerdo que antes de insertarme el tubo, cuando me estaban cortando, yo nada más lloraba, lloraba porque no podía decirles que me estaba doliendo. La inyección no me, las inyecciones que pusieron aquí para anestesiarme no me hicieron efecto. Miré la luz del quirófano y le dije, Dios, si es tu momento, o sea, si ya me quieres llevar contigo, ya llévame. Ya por favor, yo no me dejes seguir sufriendo, solamente darles la fuerza a mi familia para afrontar mi muerte, pero yo ya no quiero seguir. En eso me introducen el tubo, que a nada, o sea, milímetros de perforarme el pulmón y que ahí quedara. Me sofoqué y luego pum, volví a respirar. Y cuando volví a respirar, me di cuenta que iba a sobrevivir. O sea, no sé cómo explicarlo, pero dije, esto es la señal que necesitaba de saber que yo voy a sobrevivir y que voy a estar bien. Todavía para ese entonces estaba inmóvil, estaba con una falla renal porque mis riñones estaban, era lo que más les mortificaba porque tenía una falla renal horrible, o sea, ya estaba en un falla renal etapa 3 y no había manera de regresarme. Estaban optando por un trasplante renal que gracias a Dios no lo requerí. Entonces todo empezó a partir de eso, empezó a mejorar gradualmente, gradualmente, gradualmente. A lo que creían ellos que no iba a mejorar, mejoró, mejoró. Mi estado neurológico mejoró, empecé a tener movilidad, empecé a doblar las piernas, a mover las manos, a comer por mi boca. Entonces empezó a haber una mejora, 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 mejora extraordinaria que hasta la fecha me dicen, es que, ¿cómo es posible? O sea, eres Claro. de esos casos milagrosos y por eso lo cuento, porque que sepan que existe una posibilidad de todo esto. Claro que sí, impactante. Oye, ¿y no te ha pasado que de pronto vas caminando por la calle en tu ciudad, ahora en México, y hay algo que te llama la atención, que te genera como un recuerdo de la otra vida, del otro mundo, ver como un lugar y ese lugar te evoca algo, esto es como yo ya lo viví, o es algo de allá, o ver a alguien y es como que lo reconoces, ¿te ha pasado algo así? Sí, me ha pasado bueno, ahorita que empecé a contar pues mi testimonio, mucha gente se me queda viendo, ¿verdad? En lugares que Mm. salgo a vía pública. Hay gente que se me ha acercado y todo esto, pero hay personas que nos hemos quedado como viendo así y nada, o sea, nada más Mm. como una vista, pero es como si no fuera como reconocerlos físicamente, sino como si reconociera yo su espíritu o algo más interno a Mm. esto. Y también me pasó hace 2 semanas, viajé a Monterrey, ahorita estoy en Torreón, viajé a Monterrey y olí un perfume. O sea, iba pasando y olí un perfume. Y fue una sensación que me quedé así de que, ¿qué es esto? O sea, ¿a qué me recuerda? ¿Qué es este aroma? ¿Qué es este perfume? ¿Qué es? O sea, como que me empezó a causar mucho ruido de qué estoy recordando. Pero no he podido todavía unir piezas de qué son, o sea, qué es realmente lo que estoy recordando. También, Claro. pues, estoy tratando les digo yo estoy disfrutando esta vida, yo estoy siendo feliz ahorita. Estoy Mm. agradecida por el hecho de haber regresado bien. No crean que yo vivo en un infierno de que estoy todos los días llorando y estoy triste y eso. No, estoy asimilando lo que me pasó y estoy agradeciendo estar aquí, pero también no, hay cosas muy extrañas que yo no sé por qué están pasando. O sea, anterior a esto, me diagnosticaron con epilepsia en lóbulo temporal porque yo tenía visiones y yo miraba personas que no existen.
todavía las he seguido viendo, pero de una forma distinta, una percepción diferente a antes. Por más medicamento que tomo, lo que sea, no ha pasado nada como evitarlo. Pero hace poco que había salido del hospital, que tenía como apenas 2 o 3 meses que salí, empecé a ver en mi casa de Monterrey estas mismas personas. No sé qué es, o sea, no sé si es como que se me interponen dos planos o por qué veo gente que no existe, luego me ven y luego se van. Sí. O sea, ha sido muy complejo para mí entender qué es, porque por mi formación médica y científica, yo le daba una atribución a que esto es una alucinación, no, eso lo está creando el cerebro. Pero ahorita que me tocó a mí vivir en carne propia esto, ya no hay una respuesta que yo diga, esto no es, no le encuentro una explicación médico-científica, o sea, para mí va más allá de lo que he podido explicar, que les digo mucho a la gente, como una frase que yo leí de Albert Einstein que decía, mientras más estudio la ciencia, más me doy cuenta que Dios existe. O sea, existen cosas, existen energías, existen espíritus, existen realidades, dimensiones que nosotros no podemos, no sé, siento que limitar a nuestra mente a decir que eso no existe es cerrarnos a lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un océano. O sea, ¿cómo vamos a creer que Claro. eso no es verdad? Claro, eso es como decir que el Wi-Fi no existe porque no lo podemos ver o no lo podemos tocar, ¿no? Es que también hay tantos misterios. Fíjate que aquí tuvimos una entrevista con una chica que tuvo una experiencia muy potente, una experiencia cercana a la muerte que no ha compartido con nadie, y ella nos relata que eh, después de la experiencia cercana a la muerte, años después estaba en otro país, estaba en Argentina, y de pronto se le acerca una persona y le dice, yo a ti te conozco de una experiencia cercana a la muerte que yo tuve, y resulta que las dos personas habían tenido una experiencia cercana a la muerte en el mismo momento y se habían encontrado en el mismo lugar y no se conocían de nada en esta vida, pero la otra persona la reconoció de la experiencia cercana a la muerte y esta chica no había compartido con nadie esa experiencia. De hecho, eh, en el podcast Lo Invisible fue la primera vez que ella compartió esa experiencia. Es bien impresionante todo esto. Bueno, tú has tenido la experiencia en forma muy reciente, ¿no? Entonces obviamente estás tú procesando toda esta experiencia, no tengo dudas al respecto, porque es muy potente y muy profunda, pero podrías tener alguna claridad ya, qué es lo que tú has ido aprendiendo de tu experiencia, eh, incluyendo lo positivo y lo negativo, también como que, cuál es el sentido, por ejemplo, de haber vivido la experiencia del túnel oscuro, por qué tenías que aprender de ahí, qué tenías que aprender de ahí. Sí, mira, en lo particular, en general, que aprendí de la experiencia, les digo que, como mencionaba al principio, que la vida te puede cambiar radicalmente de un día a otro, pero sorprendente, que por más que a veces planeamos cosas a futuro o que queremos que algo sea de cierta manera, hay cosas que se pueden modificar de un día a otro. Yo antes de esto, yo era una persona como que quería tener todo así, de que paso por paso y estrictamente planeado. También era una persona muy rencorosa, no perdonaba, si alguien me la hace, se acabó. No expresaba mucho con palabras el amor que sentía. Ahorita todos los días trato de expresar con palabras de amor, de agradecimiento, cada cosa. Desde el simple hecho de tomarme un vaso de agua, gracias por darme un vaso de agua, gracias por a mi cuerpo también, gracias por recibirlo. Cada cosa que me va pasando, digo, muchas gracias por permitirme vivir esto. Gracias cuando abro los ojos y sé que estoy en una cama en mi casa. Gracias por no despertar nuevamente en el hospital. O sea, gracias que puedo caminar. Es un agradecimiento constante. Gracias, gracias. A mi familia yo nunca los abrazaba. Ya los abrazo día con día. Te amo, mami, te amo, papi. Muchas gracias. A mis hermanos los amo. A mi esposo te amo. No sé, eso me ha cambiado mucho en lo interior. Estoy completamente agradecida. Estoy también agradecida de que se me permitiera estar también en una realidad buena y pacífica, a pesar de todo lo que tuve que enfrentar, ¿verdad? Ahora, sumergiéndome en ese tema, ¿no? Que aprendí de lo que tuve que enfrentar yo. No sé de qué manera, pero existe fuerzas que te impulsan, ¿no? Que en mi caso yo creo que la energía que me estaba trayendo eran todas las personas que querían que yo despertara.
y todo eso que tuve que yo vivir traumático, pues estuvo muy personalizado mi experiencia, pero les digo que varía, ¿verdad? De cada persona y yo no sé qué es lo que tengan que vivir otras personas para despertar, pero al menos les digo que es difícil, que es complejo y que no culpen a sus familiares si no pueden despertar de eso porque es muy doloroso, es muy desgarrador. Son sensaciones que tú en ese punto no sabes diferenciar si es real o no, que no sabes decir, ¿realmente estoy viendo morir a la persona que más amo o es falso o es un sueño? Porque lo vas a sentir real. Que a veces pasa ahorita, ¿no? Que muere un familiar y que dices, esto es una pesadilla, voy a despertar. Es algo muy parecido a eso, ¿no? Es algo que sabes, o sea, sientes que es real y que no sabes qué va a pasar si logras atravesar eso. Y fue extremadamente doloroso. De eso aprendí a que a pesar de todo lo malo que te pueda pasar, va a haber un fin positivo de esto. O sea, al final hubo algo positivo que fue que regresara yo aquí. A pesar de que regresara en las condiciones que regresé, se me permitió recuperarme y se me permitió estar hoy hablando, estar hoy de pie. Y el hecho, por ejemplo, que estoy hoy aquí contigo compartiendo esto, también es algo que se me permitió. ¿Para qué? Yo creo que para dejar un mensaje positivo que trascienda. Yo les digo a todas las personas, si a alguna persona le sirve esto que está escuchando, para mí ya, o sea, ya cumplí la misión de vida que tengo que cumplir ya. O sea, ya para mí esto es ganar. Y me han escrito mensajes tan bonitos de que, oye, estoy lidiando con la muerte de mi papá y me ayudaste a entender qué está viviendo él. Oye, mi hija está pasando por algo parecido. Muchas gracias por contarlo. Eso para mí ya cumplí con lo que tenía que hacer. Porque mi familia, por ejemplo, me decían, no, es que no lo cuentes, es que va a haber personas, ahorita estás en un estado pues emocional sensible. Y aún así yo me animé a contarlo y me está trayendo retribuciones, al menos de las personas que me están diciendo que les sirvió. Ya para mí eso, muchas gracias, o sea, les agradezco. Yo me tardo en contestar a veces los mensajes porque me llegan mucho, pero trato de responderlos porque se siente muy bonito saber que le está ayudando al menos a alguna persona. Tal cual, finalmente ese es el sentido de este canal, pues contribuir de alguna forma a la gente y cada una de las personas que hemos ido entrevistando con su testimonio sin duda aporta a la gente. Y yo lo veo en la recepción que tienen de parte de las personas que ven el canal y los comentarios de las personas del canal. Es muy bonita esta labor. Sí, yo les menciono que en cuestión visual, yo no siquiera puedo asemejarte, o sea, decirte una semejanza de qué se parece, porque es muy, muy potente, o sea, es algo que creo que los ojos humanos nunca hemos captado realmente esa luz, porque es algo que yo ni siquiera les puedo decir cómo es, y es como si la atravesaras y te absorbiera, pero absorber no en pesadez o en rigidez o en dolor, sino en dispersión, o sea, como si entraras y ahora pesaras menos, todo se sintiera menos, hubiera más. Por eso les digo, o sea, que se me hace muy complejo que te decía, yo siento que esa realidad realmente era la que pertenecía, porque mi cuerpo aquí se siente muy diferente, sentir las sensaciones de esto es distinto a como lo sentía. Al momento de atravesarlo, fue el momento en que yo me sumergía ahora en esa dispersión, como de ser algo a ser un todo, no sé cómo explicarlo. Entonces, siento que las partículas en ese punto eran, no sé, de un peso diferente a lo que son ahora. Ahora para regresar, o sea, cuando regresé fue lo contrario, o sea, de no sentir a sentir. Entonces es ahí donde ya te decía yo, es que yo por días yo sentía que era una pesadilla porque todavía no, o sea, mi cuerpo como que se estaba acostumbrando a las nuevas sensaciones y yo no sentía nada, me ponían electrodos en las piernas para darme descargas y ver si mis músculos reaccionaban y yo nada, y le subía la intensidad y yo, no es que no siento, no siento, no siento, hasta después empecé a sentir. Es donde dije, entonces esto sí es real, estas son las sensaciones que estoy experimentando, pero en ese punto, pues para mí no era nada, porque allá, al menos en esa, no sé cómo decirlo, como mencionabas, no, como en ese cambio, ese portal que sirvió de cambio de, no sé, realidad paralela o algo así, pues sí se siente distinto a cuando regresé. O sea, fue lo contrario para cuando regresé.
¿Cómo cambió tu percepción de la vida, la muerte y la conciencia después de esta tremenda experiencia en relación a cómo la entendías antes y cómo la entiendes hoy? Sí, pues antes yo creía realmente que, pues, creía muchas cosas. Por la parte religiosa sí quería confiar en el hecho de que existía un cielo, que si hacíamos cosas buenas íbamos a ir al cielo y esa es la vida que nos iba a tocar. Después, cuando bueno, crecí, ya era más adolescente, empecé a creer en las teorías de la reencarnación, el budismo y toda esta parte de, bueno, si te faltó una tarea que concretar, pues vas a reencarnar y esa misión vas a tener en la otra vida, ¿no? Para llegar a ser este ser que trascienda y sea espiritual. Ahora lo que creo realmente es, creo en la inmortalidad cuántica, que hace poco hice un video de eso, donde les menciono, yo como observador nunca voy a experimentar mi propia muerte, porque si muero en el universo A, para la gente del universo A yo voy a morir, pero para la gente del universo B no moriré. Que hay mucha gente que afirma que han estado a punto de morir y desde ese punto que no murieron, su vida cambió drásticamente y empiezan a experimentar otras vidas, que es lo que me pasó a mí en lo particular. Que se supone que yo morí en mi universo A principal, que sería la vida que yo viví hasta el 2030, despierto en mi universo B. No sé por qué hubo un retroceso de años. Eso sí no le encuentro lógica, ¿no? De por qué hubo un retroceso de años, pero lo que yo puedo decirles es que para mí ya la vida tiene otro significado. También la gente menciona, ¿qué pasa cuando llegas a cierta edad, ¿no? De viejito, ya toca morir, ¿no? O sea, porque no puede ser totalmente inmortal. Y hay gente que dice, bueno, ahí se uniría la teoría de la reencarnación. Llegas a esa edad de viejitos y reencarnas en otra vida donde vuelves a comenzar. Pero Ujú. realmente existe esta parte, ¿no? De la inmortalidad cuántica. Todavía estoy entendiendo muchos términos, pero yo siempre he creído que el alma, el espíritu ese nunca va a desaparecer, nunca va a morir. O sea, ¿cómo creemos que esa, pues no sé, esa energía tan potente que tenemos nosotros se va desapareciendo en algún momento y ya no va a existir? Entonces yo les digo, yo creo fielmente en que existen estas partes de que si me vuelve a pasar, porque me dice, ¿no tienes miedo de que llegue ese año y vuelvas a morir? Le digo, es que yo creo que si vuelve a pasar, voy a volver a estar vivo. Claro, ¿y la muerte para ti? Bueno, yo creo que la muerte sería un camino de evolución, o sea, así lo definiría yo, como que al morir evolucionamos a otra conciencia, como lo que me pasó a mí, que ahorita yo tengo una conciencia muy distinta a la que tenía antes, una conciencia más abierta, una conciencia pues pacífica o en paz, ya no vivo con miedo, que le digo a la gente, tal vez tantos años estar pensando de qué va a pasar y que voy a morir y no voy a hacer esas cosas, haz lo que quieras hacer ahorita porque la fecha te puede llegar, ¿no? Tu vida puede cambiar, pero lo que vives hoy en tu presente es algo que tú puedes decidir, lo que tú puedes hacer, lo que quieras que te haga feliz. Ama con intensidad, agradece, trata de ser una persona con valor, una persona que contribuya a la sociedad en algo, porque si todos contribuimos podemos llegar al punto en que realmente creemos un espacio positivo para todos. Entonces les digo, ya para mí la muerte, y confío yo en que si hoy en día muere algún ser querido mío, confío que realmente él está despertando en otro universo, por así decirlo, en otra dimensión, en otra vida paralela, en donde ya su conciencia está más evolucionada, que le está permitiendo tener una vida con mejor resultado a la que iba a tener en este plano. ¿Y la conciencia en general? ¿Qué piensas de la conciencia? Pues yo también he investigado mucho de eso, sobre todo la parte de los niveles de conciencia, ¿no? Que a veces como seres humanos estamos limitados a creer que lo que vemos o lo que nos han dicho por años es lo único que existe. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué creer eso, no? Y te mencionaba anteriormente, ¿no? Lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un océano. Entonces, para mí sí existe unas evoluciones de conciencia que hay personas que pueden hacer por su propia decisión, ¿no? El creerlo. Y al momento de limitarlos a no creerlo, pues ya no vas a experimentar ese cambio de conciencia. Entonces, para mí sí existe como me dijeron, una supraconciencia, la que tenía anteriormente, la que tengo ahora, y un nivel más avanzado que espero yo seguir avanzando y seguir entendiendo nuevos conceptos y seguir comprendiendo cosas porque he escuchado historias fascinantes, así como las que tú has entrevistado, que estuve viendo algunos videos, que yo digo, wow, o sea, existen más personas que han experimentado esto, ¿por qué limitarnos a creerlo?
y personas como tú que lo documentan, que lo expones, ¿verdad? En tu canal, pues ayuda mucho a la gente, que hay muchas personas muy cerradas, ¿verdad? Que dicen, eso no existe. Pero hay gente que dice, es que me están ayudando a creer que esto existe, ¿no? Y que esto contribuye a nuestra conciencia, a evolucionarla a un punto en que podemos entender más cosas y creernos capaces que con nuestra mente, o sea, como dicen, el que cree, lo crea. Entonces, si tú crees en algo, lo vas a crear para tu propia vida y para tu propio bienestar. Finalmente, yo entiendo que por tu experiencia, tú entiendes perfectamente que la conciencia no es algo local, ¿no? Que no está aquí en el cuerpo, aquí dentro de mi cabeza. ¿Y alguna vez te has puesto a pensar que quizás tu conciencia aquí está tomando razón de lo que está viviendo, pero también está tu conciencia viviendo aún en esa otra dimensión, con esa familia, con esa historia en paralelo, pero tú no estás tomando registro de esa experiencia ahora? Sí, 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 comprendo. Es algo que también, es que a veces tengo como esa conversación con muchos seguidores, me mencionan que cuando dormimos es como cuando existe esta manera en que nos permiten visualizar otras conciencias, ¿no? Por un momento, que en ese punto estamos, tenemos una interconexión con otros planos y nos permite ver nuestra vida, nuestra misma conciencia a través de otra vida y otros ojos. Entonces, donde visualizamos de que tal vez en la otra conciencia o en otro plano, donde está nuestra misma conciencia, está experimentando una vida distinta a la de acá. Y a veces decimos, no, qué bueno que desperté aquí porque era mejor. Y a veces decimos, no, quisiera regresarme allá porque ya estaba mejor que la que estoy viviendo acá. Pero existen estas diferencias, ¿no? También a mí me daría muchísimo gusto el hecho de saber o llegar al punto de entendimiento de creer que la conciencia que yo tuve allá es la misma que acá y allá sigo viva y allá sigo viviendo. Y saber que todo sigue convergiendo y ese escenario, ese mundo que yo vi, sí existe, que es lo que yo quiero creer aquí. También quiero creer que me voy a encaminar a que eso exista también en esta realidad. Ya, bueno, yo no tengo ninguna duda que existe. Tú te situaste como en el año 2030, 2031. ¿Cómo viviste eso? ¿Como en términos como de calendario, del día a día o en función de las experiencias que ibas viviendo? ¿Cómo te ibas enterando o te armaste la idea que era precisamente en esa fecha, en ese año más o menos? Sí, o sea, yo recuerdo, les decía, yo recuerdo cómo pasaban los días, recuerdo Navidades, Año Nuevo, pero lo último que yo recuerdo, o sea, la manera en que hice el cálculo, fue el último cumpleaños de mi hermano, la edad que tenía él y la edad que tenía yo, o sea, cómo me percibía. Entonces, ya para mí, biológica, dije, bueno, si mi hermano tiene 33 años, era entre el 2030 y el 2031, también como me miraba yo, la casa que tenía mi hermano, las últimas pláticas que tuvimos, es como yo llegué a la conclusión de qué año era, pero no recuerdo ver un calendario, el último, no, o sea, a la fecha que me quedé no recuerdo. Ah, ok, ahora entiendo. Claro, tú tienes la referencia por las actividades que tenían, entonces, por ejemplo, los cumpleaños son una referencia para que tú te armaras una idea que claramente estabas viviendo como en el año 2030 o 2031. Es un mundo mejor, claramente. Sí, muchísimo mejor y les digo, no sé, o sea, no me gusta mucho pensar de que no quiero regresar allá, pero sí me gusta pensar y creer que voy a volver a vivirlo, o sea, que todo lo que ya viví voy a volver a vivirlo y trato de encaminar mi vida a llegar a ese punto. ¿Tú antes de vivir esta experiencia tenías alguna noción de Dios o algún concepto divino? ¿Tú qué piensas? ¿Hay una conciencia superior o algo divino? Sí, yo me crié con la religión católica, entonces para mí muchos años fue eso, todo lo que decían en la iglesia, hasta que hubo un tiempo que yo me empecé como a obsesionar con leer la parte de Apocalipsis de la Biblia. Yo quería Ujú. entender todo eso, o sea, no sé por qué me llegó. Y durante mis sueños, yo recuerdo uno de los sueños que tenía, porque para esa edad que yo tenía, pues no entendía muy bien los conceptos. Ahora entiendo que era como un viaje astral, pero me tocó verme a mí junto con otros viajeros en lo que sería el nacimiento de Jesucristo. O sea, donde nació todo, lo recuerdo perfectamente que ya han pasado yo creo que 15 años de eso que me tocó ver. Y había otras personas, pero eran de otras partes del mundo. Estaban conmigo y estábamos escondidos viéndolo. Mucha parte yo, de eso me fui yo
como queriendo involucrar más en la religión y entender. Hubo un punto también que yo me di cuenta que Dios no era religión y dije, ¿por qué no empiezo a investigar un poco de todas las religiones y ver en qué puntos convergen? O sea, en qué puntos sí hay unas mismas ideas y no sé, como si se creara una religión universal, ¿no? Entender otros puntos de vista hasta llegar al mío. Y es donde me empecé a involucrar mucho con el budismo y la parte de la reencarnación y todo esto, pero siempre creyendo que hay un ser supremo que nos rige a todos. No sé, tal vez no es encaminado a lo que creemos, ¿no? De muchas religiones, ¿no? Que lo visualizan con una imagen física. Para mí, y me preguntan mucho que si yo vi a Dios, yo les digo, como una imagen física yo no lo vi. Si para mí, mi percepción, Dios es distinto. Dios tal vez era la paz que yo experimenté, tal vez era esta como la parte ligera que te digo que había, la parte en que el mundo estaba mejor, la parte que no había esta inseguridad que aquí existe. Si esto era el reflejo de Dios, o sea, que mejor no pensarlo así. Y también les digo que yo creo que nadie conoce verdaderamente el rostro de Dios, porque hay mucha gente que cuenta, ¿no? De que lo vieron de cierta manera. Pero no sé, a mí se me hace un poquito difícil de creer que Dios tiene un rostro, porque para mí es algo más que eso, es más que una imagen física, es Claro. una dispersión total de un todo que, que rige todo y que crea todo. Entonces también creer que la Tierra es lo único que gobierna, pues es limitarnos, ¿no? Porque existen infinitas posibilidades de infinitas cosas, infinitos universos y galaxias que limitarnos a que solo exista esto, pues es muy poco. Por eso les digo, que me decían muchas personas, existen multiversos en donde todos vamos siendo muchos a la vez, ¿no? Y que me decías tú también, ¿No? nuestra misma conciencia puede ser repartida en estos infinitos multiversos, convergiendo a la vez, y dentro de los sueños se puede visualizar un poquito de qué es lo que ve la otra conciencia. Bueno, para ir cerrando, yo te quería preguntar, después de haber vivido esta experiencia tan particular, tan especial, tan potente, si tú tuvieras que compartir un mensaje a la humanidad, ¿cuál sería ese mensaje? Le digo, yo creo que son varios. O sea, uno sería, o sea, el principal, yo creo que las personas dejen de tener miedo a pensar que les espera un mal futuro y empiecen a creer que ustedes, como les digo, el que cree lo crea, es que empiecen a creer lo más positivo de su vida para que se encamine su vida a esto. Desde el punto de vista que les digo, que les menciono, que yo me preocupaba mucho por muchas cosas y de hecho, antes de que me pasara esto, subí un video que dice, ¿y si tal vez el futuro que tanto me preocupa nunca existe? Y no existió, porque lo que yo pensé que iba a pasar no pasó. Pasaron otras cosas que realmente me encaminaron a un mejor futuro como el que tengo ahorita. O sea, realmente cuando me cambió la perspectiva de mi mente, cambió todo lo que iba a pasar y lo que va a pasar. Entonces les digo, si empiezan a cambiar sus ideas a ideas más positivas, a entender que desde microacciones se genera un impacto positivo en tu vida, también impactando positivo en tu vida, impacta positivo en la vida de otros, creo que eso nos va a encaminar a un mejor cambio como humanidad, ¿verdad? También darle un resignificado a lo que es la muerte y dejar de temerle a algo que no sabemos cuándo va a pasar o si va a pasar o cómo va a pasar. También otra cosa que yo les menciono mucho, que esta fue la principal parte por la que hizo videos, que la gente que tiene familiares en este estado, que les hablen, que conversen con ellos, que en el caso que sus familiares no despierten, no se enojen, o sea, sepan que existe algo más allá de lo que podemos ver. Y yo creo mucho que si alguien fallece aquí, es porque va a despertar en otra vida paralela o universo, donde va a tener una conciencia mayor y su vida se va a encaminar para algo más positivo. Eso es un mensaje que daría. Y yo creo que por último, que lo mismo de combinando los otros dos, que todo lo que pasa es por algo y para algo, y también ustedes crean que tienen infinitas posibilidades de lograrlo, agradezcan cada día, agradezcan la vida, agradezcan el amor, y no se limiten a no mencionarlo, o sea, traten de que sea un mensaje que, aunque digan, ay, qué repetitivo, pero sí, díganlo, y pues también les digo mucho que si alguien tiene una duda o en algo que yo les pueda ayudar, me puede mandar mensaje, me tardo
a lo mejor unos días, ¿verdad?, en contestarles, pero sí les contesto. Me gusta mucho saber que esto está impactando positivamente a alguien y que este mensaje que me costó mucho animarme a decirlo, pero que sirva de algo, pues para mí ya gané. Eso sin duda. Yo siempre digo que los mensajes llegan en el momento que tienen que llegar y a la persona que tienen que llegar. Así funciona esto porque no depende solo de nosotros. Aquí hay una serie de hilitos que están funcionando para que las cosas se den de esta forma. Querida Rubí, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un gusto realmente, un tremendo testimonio, muy bonito y muy potente. No tengo ninguna duda que la gente que asiste al canal le va a ser de gran aporte. Así que muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias por esta invitación. Realmente te agradezco muchísimo y a toda tu audiencia. Espero que les sirva el mensaje y pues trascender esta comunicación a quien lo necesite escuchar en estos momentos. Muchas gracias. Gracias a ti. Y quiero agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Y como siempre les digo, si les gustaba la entrevista con Rubí, compártanla, denle me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho y así podemos expandir y llegar con estos conocimientos a muchísimas más personas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chicos. Si te ha gustado la entrevista hasta acá, regálanos un me gusta, eso nos ayuda muchísimo y si puedes compartir este video, te agradece un montón.